Muy buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a nuestra clase de Zoom del día de hoy. Hoy vamos a seguir con nuestro alfabeto estenográfico y vamos a completar, lo vamos a terminar, sí, vamos a dar los últimos rasgos curvos que nos faltan y también los rasgos complementarios. Así que gracias por estar del otro lado. Espero que estén todos bien, ustedes y sus familias, y vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a compartir pantalla entonces para mostrarles lo que tenemos. Bien, vamos a dar los rasgos curvos, ¿sí? Sabemos que los rasgos curvos son las líneas que representan las sílabas, ¿sí? Que cada sílaba está constituida por una consonante y esa consonante puede tener una o más vocales, ¿sí? Bien, cada rasgo representa por lo menos una sílaba, ¿sí? Y en nuestro alfabeto tenemos 4 bisílabos. Acuérdense, nosotros ya lo habíamos visto, vocal S vocal, vimos vocal doble R vocal, y hoy vamos a dar el rasgo vocal MP vocal o vocal MB vocal, que después lo van a ver bien, y el bisílabo vocal X vocal, ¿sí? Entonces tenemos 4 bisílabos que componen nuestro sistema estenográfico. Entre los rasgos curvos que vamos a ver hoy tenemos también el rasgo que se escribe de abajo hacia arriba, que ustedes recordarán que ya les he nombrado en otras oportunidades, en otras clases, que es el rasgo L vocal, ¿sí? Que se escribe de abajo hacia arriba. Acá tenemos, como pueden ver, estos son los bisílabos, ¿sí? ¿Se acuerdan que es el vocal S vocal? Corresponde al rasgo curvo grueso, ¿sí? Trazado de arriba hacia abajo, como un paréntesis que se cierra, habíamos dicho. Ese es el rasgo vocal S vocal. Lo que tienen estos rasgos, estos bisílabos que representamos de esta forma, es que tienen la particularidad de que comienza la palabra con estos rasgos, ¿sí? Y como en nuestro sistema también tenemos reglas de perfeccionamiento que llamamos nosotros, también vamos a ver después, en otra clase, vamos a ver que así como hay palabras que comienzan con estos bisílabos, bueno, también hay excepciones de palabras. Por ejemplo, si yo digo desarraigo, como en el caso acá que tengo en esta palabra desarraigo, tengo vocal doble R vocal. En esos casos, fíjense, en esa palabra yo sí voy a utilizar este rasgo vocal doble R vocal y no el rasgo R vocal, que es de abajo hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, acá también, este es un solo rasgo, vocal MP vocal y vocal MB vocal corresponde a un solo rasgo, ¿sí? Lo vamos a ver después con más ejemplos y lo vamos a ver cómo se escribe. Bien, entonces les decía que tenemos excepciones. ¿Y en qué casos? En los casos en que las sílabas iniciales tenemos la sílaba des, como les decía, desarraigo. Fíjense que comienza, ¿sí?, con la partícula des. Lo mismo para, por ejemplo, otro ejemplo, desemboca, también tiene la partícula des adelante. Entonces vamos a utilizar este rasgo, que es este, ¿no es cierto?, que es el rasgo curvo grueso. En desuso,
En desuso también, fíjense que tenemos la partícula des adelante y sí, también vamos a utilizar este rasgo. Como no dimos todavía circulitos, bueno, después lo vamos a ver con ejemplo, ¿sí? Con estas palabras, porque circulito cuando lo demos corresponden al sonido S vocal, ¿sí? Sa, se, si, so, su. Y acá tenemos este bisílabo vocal, X vocal, ¿sí? Que también, por ejemplo, en la palabra desoxida, otra palabra que tiene la partícula des adelante, y también voy a utilizar estos bisílabos. Entonces, nosotros hemos visto hasta acá que nuestro sistema siempre decimos que cuando la palabra comienza con estos bisílabos corresponde escribir estos rasgos. Pero también entonces vemos que hay excepciones. Cuando le antecede la partícula des. Bien. Entonces, tenemos entre estos rasgos curvos que vamos a dar hoy, como les decía, el rasgo L vocal, que se escribe de abajo hacia arriba. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos visto que entre los rasgos rectos, que en realidad es un rasgo complementario, y lo van a ver después ustedes también, el rasgo R vocal, que lo habíamos puesto entre los rectos, ¿sí? Recuerdan que teníamos que se escribe de abajo hacia arriba. Bueno, acá tenemos la L vocal que es curvo y que se escribe también de abajo hacia arriba. Fíjense, estos son los últimos 4 rasgos de nuestro alfabeto. En cuanto a los rasgos comunes, después vienen los complementarios. Acá vamos a ver, en primer lugar, los rasgos finos y después los rasgos gruesos. Los rasgos finos corresponden a la M vocal y a la L vocal, ¿sí? Son rasgos curvos finos. En este caso, cuando la vocal A es la que acompaña a la M, como vemos acá en ma, yo voy a escribir de esta forma. Rasgo curvo fino de izquierda a derecha, ¿sí? Ma. Como la vocal A me lo indica, escribo sobre el renglón, en primera posición. Lo mismo sucede con el rasgo L, vocal A, la, es un rasgo fino de abajo hacia arriba, ¿sí? Ligeramente inclinada de izquierda a derecha, fíjense. Y de esta forma yo voy a escribir la en primera posición. Son rasgos finos, ¿sí? Ahora vamos con estos rasgos, pero en segunda posición, y acompañan las vocales E, I, en ambos casos, en la M y en la L. Entonces tenemos me o mi y va a tocar el renglón, ¿sí? Se trazan de esta forma, de izquierda a derecha, tocando el renglón. Y decimos que está en segunda posición. En este caso, la L vocal que se dibuja de abajo hacia arriba, fíjense, arranca desde el renglón hacia arriba, ¿sí? Son rasgos finos. Tenemos que tener en cuenta, fíjense, cuando escribimos los rasgos finos, de no presionar tanto el lápiz, ¿sí? De no apretar tanto nuestro lápiz. Entonces podemos diferenciar los rasgos finos de los rasgos gruesos. Esto a mí me va a ayudar para que después pueda tener una correcta lectura de lo que estoy escribiendo. Entonces, vamos ahora con el siguiente ejemplo, ¿sí? Que corresponde a la tercera posición. Seguimos con los rasgos finos. Cuando a la sílaba M acompañan las vocales O la vocal U,
se traza abajo del renglón, ¿sí? En este caso no corta, como vemos en lo, lu, que sí corta el renglón. Bueno, en la sílaba mo, mu, lo que tenemos es que escribir debajo del renglón cuando corresponde a la tercera posición, ¿sí? De izquierda a derecha, rasgo fino, curvo. Podemos escribir mono, por ejemplo, si tenemos esa palabra, la escribimos debajo del renglón. Bien, acá con este ejemplo, lo o lu, podemos escribir luna, fíjense, de abajo hacia arriba, lu, y seguidamente hago la N con la vocal A. En estos ejemplos de rasgos finos, fíjense que teníamos en los rasgos rectos anteriores que vimos que el ko, ku, la sílaba ko, ku, la sílaba go, gu, ¿sí? Que eran sílabas horizontales correspondientes a los rasgos rectos, iban debajo del renglón. Bueno, acá le sumamos la sílaba mo, mu, que también se escriben debajo del renglón, cuando corresponden a la tercera posición. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir, acá tenemos, vamos con los rasgos gruesos, ¿sí? Los rasgos gruesos corresponden a las sílabas vocal, MP vocal, vocal, MB vocal. Este es un bisílabo. Cuando está en primera posición y comienza con la vocal A, como vemos acá, ¿sí? Es la que me va a indicar que corresponde a la primera posición. Y es un solo rasgo. ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir de izquierda a derecha y grueso. Como acá vemos, la A, ¿sí? Comienza con la vocal A, corresponde escribir arriba del renglón en primera posición. ¿Sí? Cuando comienza la palabra, por ejemplo, si yo digo amparaba, comienzo y escribo ampa. Acá ya dice ampa. Después continúa el rasgo R vocal hacia arriba, ampará, y el rasgo va, que es grueso, oblicuo, y se escribe también donde termina el rasgo ra, corresponde el rasgo va. ¿Sí? Bien, fíjense que sí o sí, para que esté en primera posición, tienen que acompañar la vocal A como primera vocal. Esta vocal puede ser cualquiera, ¿sí? La que le sigue al MP o MB. Puede ser la A, puede ser la E, la I, la O la U. A mí la que me indica posición en este caso, para que sea en primera, es la vocal A. Bien. En estos rasgos, en los rasgos MP, vocal MP y vocal MB, vocal, la regla de ortografía, ¿sí? que nos impone la gramática, nosotros estudiamos en la secundaria y sabemos que la M siempre va antes que la P o que la B larga, ¿sí? Porque así nosotros aprendimos a escribir las palabras en el colegio, en la primaria, cuando estudiábamos. Entonces, es una regla usar la M antes de la P o la M antes de la B larga. Y en nuestro sistema eso lo aprovechamos para representar esas dos sílabas en un solo rasgo. En un solo rasgo, que sería el rasgo curvo grueso. ¿Sí? Este rasgo corresponde a las sílabas vocal MP, vocal, y vocal MB, vocal. Bien,
Vamos con la segunda posición de los rasgos gruesos. Fíjense que tenemos acá que nuestra sílaba comienza con las vocales E o con la vocal I. En estos casos decimos que corresponde que la palabra se escriba en segunda posición y la característica es que toque el renglón, ¿sí? Que toque el renglón. Fíjense que acá en el rasgo al, el, il, ol, ul, también corresponde dibujar un rasgo grueso de arriba hacia abajo, ¿sí? Fíjense que tenemos que la sílaba la, le, li, lo, lu es de abajo hacia arriba. Y la sílaba al, el, il, ol, ul es de arriba hacia abajo. Vamos otra vez en el ejemplo anterior. Fíjense acá al, ¿sí? Al no toca el renglón y es de arriba para abajo. Es un rasgo grueso. Con esta palabra yo escribo alma, escribo alba, ¿sí? En primera posición. En este caso, el, il, y yo voy a escribir elba, voy a escribir, bueno, vamos a ver después otros ejemplos, hilvanar, por ejemplo, hilvano, que si bien lleva H, sabemos que el H no tiene sonido propio, entonces es como que utilizamos este rasgo para escribir hilvanar, por ejemplo, o hilvano. Corresponde a la segunda posición de los rasgos gruesos de nuestro sistema estenográfico. Acá tenemos los mismos ejemplos, pero comienzan con las vocales O, en este caso, fíjense, o la vocal U, o MP vocal, o MB vocal, U, MP vocal y UMB vocal. Cuando está en tercera posición, este rasgo grueso yo lo voy a escribir debajo del renglón, ¿sí? De izquierda a derecha. Bien, y el rasgo OL o el rasgo UL, ¿sí? Cuando tenemos las vocales O U que anteceden a la L, acuérdense que son sílabas inversas estas, ¿sí? La vocal está antes que la consonante. Se escriben de arriba para abajo, es curvo y grueso. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos representados en el gráfico, ¿sí? Que nosotros habíamos visto desde un principio. Ustedes en los videos explicativos tienen de los rasgos rectos, los cuadrados, los rombos, y bueno, para los rasgos curvos, ¿qué tenemos? El círculo. Y fíjense de qué forma dibujamos, de qué forma trazamos nosotros los rasgos, ¿sí? Cómo es que sacamos los rasgos curvos, estos que estamos dando hoy, M, vocal, ¿sí? De arriba, de izquierda a derecha. Este rasgo, este bisílabo, vocal MP vocal y vocal MB vocal, es lo mismo que M, pero grueso, ¿sí? Tienen la misma dirección, fíjense, de izquierda a derecha. M vocal es fino y este vocal MP vocal y vocal MB vocal es grueso. En L vocal, de abajo hacia arriba, fíjense cómo lo dibujamos. ¿Cómo corresponde, en qué posición está en el círculo?
para escribir la, le, li, lo, lu, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y fíjense que al, el, il, ol, ul es lo mismo, pero de arriba hacia abajo y grueso, ¿sí? Y lo vamos a ver acá, lo vamos a notar mejor con algunos ejemplos. En mapa, ¿sí? En mapa, por ejemplo, tenemos que corresponde la primera posición, mapa, ¿sí? Fíjense, tenemos que la A es la que nos indica que este rasgo tiene que ir arriba del renglón. Es un rasgo curvo fino y seguidamente dibujo la P con la A, en este caso PA. Entonces acá puedo leer mapa. En asoma, acá tengo el bisílabo vocal, ese vocal. La A es la que me marca posición y lo voy a dibujar de esta forma. Es un rasgo curvo grueso y seguidamente arranca el rasgo M vocal, fino, curvo y fino. Bien, tenemos asimila también en primera posición arriba del renglón y tenemos la M vocal y acá tenemos la L vocal. Fíjense, M vocal, en este caso mi, y la L vocal la. Leemos asimila en primera posición porque así me lo indica la vocal A al comienzo de la palabra. ¿Sí? Pueden ver bien que se unen los dos rasgos acá, los rasgos finos. Este es un rasgo grueso, ¿sí? Como les digo siempre, traten de mantener la uniformidad de los rasgos, que sean parejos. Que, por ejemplo, si yo escribo un rasgo es, por ejemplo, que es una sílaba inversa, ¿sí? Vocal S, que ya lo vimos anteriormente, y lo voy a dibujar fino, porque es un rasgo fino, y no lo puedo hacer grueso, porque si no voy a estar leyendo el rasgo vocal S vocal, y eso en la traducción después me va a costar sacar la palabra, no la voy a poder leer, traducir porque lo dibujé grueso. Entonces, en esos detalles es donde yo voy a marcar bien la presión del lápiz, el dibujo, el tamaño, la dirección, ¿sí? Para poder leer correctamente después lo que escribí. Bien, fíjense en la palabra ambo. Ambo está en primera posición y con un solo rasgo yo ya representé la palabra ambo. ¿Sí? Acá dice ambo, en primera posición. No necesito nada más. ¿Sí? Yo no voy a dibujar acá otra vez la B larga con la O, no. ¿Sí? Que la B larga sabemos que es un rasgo oblicuo, ¿sí? Grueso, pero ya no necesito porque este rasgo corresponde a esta palabra. Ya tengo implícita acá la vocal A y la vocal O que le sigue a MB. Entonces yo leo ambo. Si yo tuviera la palabra ombú, por ejemplo, fíjense que tendría que hacerlo debajo del renglón. De esta forma, grueso, pero debajo del renglón porque ombú se escribe en tercera posición. Entonces, noten ustedes también, ¿sí? Que de repente si yo hago en cualquier lado, ubico este rasgo y voy a leer otra cosa. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta las posiciones, la dirección, el grosor, para poder descifrar la palabra que corresponde? Ampolla, en el siguiente ejemplo. En primera posición, por la vocal A, y leo ampo. Acá yo ya tengo ampo. En este rasgo grueso, curvo, yo leo ampo.
Y seguidamente ya, que también es curvo y es grueso, ¿sí? Entonces, ampolla, ¿sí? Yo voy a escribir de esta forma. Son dos rasgos gruesos, curvos. Empuña, fíjense en este ejemplo. Toca el renglón porque corresponde a la segunda posición. La palabra comienza con la vocal E. Empuña tenemos, ¿sí? Acá dice empu. Seguidamente dibujo la ñ vocal, que también es grueso. Bien, el siguiente ejemplo, lote. Acá tenemos que lo es la ola que me indica la posición. En tercera posición, entonces, el rasgo lo corta, ¿sí? Del renglón. Y ahí dice lo, de abajo hacia arriba. Y escribo la T con la vocal E en este caso para poder leer la palabra lote. Bien. El siguiente ejemplo, lino, toca el renglón en segunda posición por la vocal I. Fíjense, li, no. Dibujo la N con la O, li, no. En segunda posición esta palabra por la vocal I. Son dos rasgos curvos y finos, ¿sí? Mula en tercera posición. Debajo del renglón mu y de abajo hacia arriba la L con la vocal A, la. Mula. Son dos rasgos curvos finos, ¿sí? De los que recién vimos los ejemplos, de los que recién estamos viendo que estos corresponden a nuestro sistema estenográfico, la última parte de nuestro alfabeto. Acá tenemos mula. Entonces, alma, fíjense que alma lo escribimos en primera posición por la vocal A, no toca el renglón y es de arriba hacia abajo grueso, curvo grueso. Aquí donde termina mi rasgo al, voy a escribir ma. Fino, curvo, fino. En último, corta el renglón de arriba hacia abajo, escribo la T con la vocal I, en este caso ti, mo. Puedo leer último o última también, ¿sí? Fíjense dónde quedan ubicados los rasgos que le siguen. ¿Sí? Yo no puedo dibujar la T para arriba, porque la regla me dice que la T con la vocal sílaba directa es para de arriba hacia abajo. La M, la regla me indica que es de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha, que es un rasgo fino, curvo y que se hace de esta forma. Alpino, en primera posición por la vocal A, de arriba hacia abajo el rasgo curvo grueso y el rasgo oblicuo fino, la P con la vocal, ¿no es cierto? Y la N vocal, que es también un rasgo curvo fino. Bien, estos son algunas palabras, algunos ejemplos de estos rasgos que pertenecen a nuestro alfabeto. Acá tenemos, fíjense, tenemos los rasgos complementarios, que son los que siguen, ¿sí? Los que siguen a nuestro, con los que terminamos, digamos, nuestro alfabeto. Entonces, ¿por qué decimos que son rasgos complementarios? Porque no forman pareja. Son tres rasgos: R vocal,
vocal, X vocal y H vocal. Estos son los tres rasgos complementarios. Fíjense que todos los rasgos que vimos hasta ahora, los rasgos rectos, por ejemplo, tienen sus correspondientes dos rasgos curvos, ¿sí? Por ejemplo, la T vocal tiene el rasgo ñ vocal, ¿sí? O tiene el rasgo vocal, S vocal, que son dos rasgos gruesos. Todos los rasgos tienen sus correspondientes curvos. Estos rasgos no forman pareja. En nuestro sistema, ¿sí? Tenemos muy pocas palabras, lo utilizamos, la H, por ejemplo, es un rasgo curvo que tiene la particularidad de que se engrosa en la primera parte del trazo, ¿sí? En la parte inicial. Como la H sabemos que no tiene sonido propio y nuestro sistema estenográfico es fonético, entonces este rasgo lo utilizamos solamente para algunos nombres propios o para enumeraciones de algunas letras o para algunas fórmulas químicas o bien en algunas voces extranjeras o en algunas abreviaturas. En esos casos solamente utilizamos este rasgo, ¿sí? Nosotros en nuestro sistema, por ejemplo, si escribimos la palabra horno, directamente usamos la sílaba or, ¿sí? Y omitimos la H vocal, no la escribimos. No tiene sonido propio en nuestro sistema, entonces no lo utilizamos, pero existe. El rasgo R vocal, que lo venimos dando desde el comienzo, ustedes ya saben, de abajo hacia arriba, también es un rasgo complementario. Este rasgo sirve para sonidos suaves, sonidos fuertes, ¿sí? Y lo venimos usando desde el comienzo junto con los rasgos rectos. Se traza de abajo hacia arriba, igual que L vocal. Y después tenemos este rasgo, el vocal X vocal. Es un rasgo curvo y también, ¿sí? Se traza primero, al iniciar se lo dibuja más grueso y después continúa fino, ¿sí? Fíjense que es como, fíjense que el rasgo vocal, ese vocal es totalmente grueso, ¿sí? Bueno, acá tenemos que se diferencia porque comienza con un poco de grosor al inicio. También este rasgo nos sirve a nosotros, lo utilizamos en los sonidos similares al de la X, a los que forman sílabas, por ejemplo, exe, vocal X, C vocal, a la doble C, en este caso exe, ¿sí? Hay palabras que se escriben, por ejemplo, acceso, tenemos doble C, a la vocal consonante C o consonante Z vocal. Para todos los sonidos similares, nosotros vamos a utilizar este rasgo, vocal X vocal, de arriba hacia abajo con el pequeño engrosamiento al inicio. Bien. Acá tenemos las posiciones de estos rasgos complementarios. Fíjense, en primera posición, ra o ra, yo escribo arriba del renglón. En segunda posición, acompañados por la vocal E, y toca el renglón de abajo hacia arriba. Y ro, ru, corta el renglón, ¿sí? Acá el vocal X vocal, cuando la palabra comienza con la A en primera posición, lo dibujo sobre el renglón, arriba del renglón. Cuando comienza con la vocal E o la vocal I, toca el renglón. Fíjense que acá esta vocal, esta rayita que yo tengo
seguida de la X, acá en este caso y acá también, ¿sí? Fíjense que puede ser para cualquiera de las vocales, para cualquiera de las vocales. Acá también falta la rayita, la vocal puede ser cualquiera, ¿sí? En este caso también cuando va en segunda, y en este caso cuando está en tercera, donde corta el renglón, también esta rayita que le sigue a la X puede ser cualquier vocal, ¿sí? Yo tengo en cuenta la primera solamente para la posición de mi rasgo. ¿Y cómo lo voy a escribir? Si comienza con la A sobre el renglón, arriba. Si comienza la palabra con la E o la I, toca el renglón. Y si comienza la palabra con la O con la U, corta el renglón. ¿Sí? Después lo van a ver mejor con los ejemplos. Y tenemos la H vocal cuando acompaña la A también, del mismo modo sobre el renglón, no toca el renglón. Cuando tenemos las vocales E o las vocales I, toca el renglón. Y cuando acompañan las vocales O la vocal U, corta el renglón. ¿Sí? Estos son nuestros 3 rasgos complementarios donde yo siempre voy a tener en cuenta la vocal que acompaña para la posición del rasgo. En estos casos, en los rasgos que me indica posición. Acá vamos a ver ahora algunos ejemplos con estos rasgos, como les decía. Fíjense en Éxodo. En Éxodo, puede ser cualquiera de las vocales, en este caso es la O. Yo voy a dibujar esta palabra en segunda posición por la vocal E. Entonces, el rasgo toca el renglón, ¿sí? Exo. Acá leo exo y seguidamente escribo el rasgo D con la vocal O y leo do, ¿sí? Entonces, de esta forma trazo la palabra éxodo. En oxígeno, fíjense que corta el renglón. ¿Por qué? Porque comienza la palabra con la vocal O. Al escribir oxi, aquí ya tengo el rasgo, la sílaba oxi, ¿sí? Con el grosor al inicio, más fino al final del rasgo, donde termina el rasgo oxi, comienza el rasgo G. En este caso, con la vocal E, que fíjense, les vuelvo a repetir, yo utilizo el rasgo J vocal. Yo no utilizo el rasgo G, que es horizontal y grueso. Yo utilizo el rasgo J vocal porque el sonido me lo indica de esta forma, por más que esté escrita la palabra con la G de gato. Entonces, oxígeno lo representamos de esta forma. En tercera posición y teniendo en cuenta, como les digo siempre, que los 3 rasgos de las 3 sílabas sean parejos, que sean uniformes. He visto también por ahí, ahora que estoy con esto, recuerdo en este momento de haber corregido trabajos donde por ahí al copiar que les enviamos al aula, copian en sus cuadernos y copian, por ejemplo, la palabra arveja, ¿sí? Escriben con B larga, o la palabra víbora, escriben primero con la B larga, después con la B corta, o sea, palabras así donde he notado que al copiar ustedes para realizar la escritura, copian con errores y eso hace que escriban mal,
¿sí? Porque la B larga, ustedes ya saben, no se representa igual que la B corta. Entonces, es importante que después que ustedes realicen sus trabajos, que lo puedan leer, que puedan leer sus traducciones, sus trabajos, que puedan entender lo que hicieron, ¿sí? No es solamente copiar y escribir y no, la idea fundamental es precisamente poder leer y entender lo que escribí. Por eso nosotros ahora, a partir de que damos todo lo que sea el alfabeto y donde profundicemos un poquito más, ya vamos a empezar con los dictados, ¿sí? Los dictados que quiero hacer, que primero vamos a hacer tipo una prueba, vamos a probar frases cortas, palabras cortas, y yo les voy a dictar, ustedes van a ir escribiendo, y eso como práctica. Y después nuestro dictado ya van a ser párrafos más largos, ¿sí? Un poco más complejos. Entonces vamos a hacer esos dictados donde ustedes van a escribir en taquigrafía y después van a leer lo que escribieron, lo van a traducir, ¿sí? Y me lo van a enviar al correo para que yo pueda ver cómo hicieron el trabajo, si está correcto, si... De todas formas, después ustedes van a tener en el aula también la grafía convencional con la grafía común, ¿no es cierto? Con la traducción. Pero la idea es que ustedes vayan familiarizándose con escribir lo que van escuchando, porque de eso se trata nuestra taquigrafía, de plasmar en el papel lo que yo voy escuchando, pero lo más importante es poder leer, poder entender lo que escribo, ¿sí? Para poder traducir correctamente, poder ver yo si me gusta lo que estoy escribiendo, de la forma en que estoy escribiendo y sobre todo si puedo leer, si puedo entender. Entonces vamos a hacer esos ejercicios, vamos a ir haciendo. Antes de entrar en vocal, vamos a hacer esos dictados, ¿sí? Donde usted no va a tener nota, no va a ser evaluativo, es nada más al efecto que ustedes sepan perfectamente todos los rasgos del alfabeto, todos los que vimos hasta acá, y que vayan también viendo esto de escuchar y escribir, ¿sí? De escuchar y escribir, de traducir, de leer, de que me guste mis rasgos, de dibujarlos cada vez en forma más correcta, más prolija, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Vamos con la palabra hexágono. Fíjense que acá tenemos, al comenzar la palabra, la H, que no utilizamos el rasgo H vocal, porque, como les decíamos, no tiene sonido propio la H en nuestro sistema. Entonces, directamente vamos a empezar a escribir la palabra con el rasgo vocal X vocal. Al estar la E al comienzo, entonces es en segunda posición como voy a trazar hexágono, ¿sí? Toca el renglón. Entonces escribo más grueso al comienzo, aflojo el lápiz y voy escribiendo hasta tocar el renglón para que diga hexa. Luego rasgo recto, grueso, horizontal y seguidamente el rasgo no, N vocal, que es un rasgo curvo y es fino, ¿sí? Como vemos acá. Vamos con el siguiente ejemplo, excede. Fíjense que, como les decía hoy, los sonidos similares, excede. Acá tenemos vocal, X, C y vocal, ¿sí? Entonces, corresponde dibujarlo en la segunda posición y lo voy a hacer con este rasgo, con el rasgo vocal X vocal.
toca el renglón en segunda posición y seguidamente escribo D. Excede, entonces, lo voy a dibujar de esta forma. Óxido, en tercera posición por la O, corta el renglón, ¿sí? Corta el renglón y escribo seguidamente el rasgo DO, que es grueso. Exige. En exige, como la palabra comienza con la vocal E, toca el renglón, corresponde a la segunda posición, ¿sí? Y seguidamente el rasgo J vocal, en este caso, ¿sí? Por más que se escriba con la G. En el mismo caso que veíamos con oxígeno, tenemos acá en exige. Voy a utilizar el rasgo J vocal, que es grueso y es oblicuo. ¿Sí? Bien. Vamos ahora entonces con Roma. Fíjense, Roma, de abajo hacia arriba, en tercera posición por la vocal O, y seguidamente la M con la A, Roma. ¿Sí? Con las comillitas, en este caso, con mayúscula. Húngaro. Húngaro, fíjense, corresponde al rasgo grueso, ¿sí? Al rasgo grueso, sílaba inversa, debajo del renglón por la vocal U, le sigue da, que es grueso, horizontal, ¿sí? Y ro, sonido suave de abajo hacia arriba. De esta forma escribimos la palabra húngaro. Accede, tenemos doble C, voy a utilizar el rasgo vocal equivocal. Fíjense que acá no tenemos la X, tenemos dos C, dos consonantes, pero el sonido, ¿sí?, suena a vocal equivocal. Entonces yo voy a utilizar para escribir esta palabra este rasgo. Y lo voy a hacer en primera posición por la A, arriba del renglón, fíjense, accede. ¿Sí? Lo escribo de esta forma. Bien, estos son algunos ejemplos entonces de los rasgos complementarios como habíamos visto. Vamos con más ejemplos. Acá tenemos con rasgos combinados donde tenemos la vocal MD vocal, donde tenemos la vocal L, que es una sílaba inversa y es de arriba hacia abajo, fíjense, ¿sí? Tenemos en este caso la vocal MP vocal. Bien, vamos a ir uno por uno viendo los ejemplos. En ombú, como les decía hoy, fíjense, en tercera posición por la vocal O, y acá con este rasgo nada más yo ya tengo escrita la palabra ombú, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Y ahí dice ombú. ¿Qué es lo que a mí me va a representar que esa palabra es inconfundible y que yo puedo leer sí o sí ombú y no ompú, porque ompú no existe, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si yo tengo la palabra amparaba, yo no puedo decir ambaraba, voy a decir amparaba. Entonces, la experiencia demuestra que el sentido de la frase, ¿sí?, y el conocimiento del idioma hacen que nosotros conozcamos que no exista confusión en este tipo de palabras. Bien, entonces acá dice ombú, en tercera posición. Vamos con alquila. Alquila en primera posición, fíjense, sílaba inversa, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Al. Ki, rasgo horizontal fino, ki, ka, ke, ki, ko, ku, acuérdense ese sonido, ¿sí? Que se escribe con el rasgo horizontal fino.
Y donde termina el rasgo ki, fíjense que tenemos la L vocal A, en este caso la, de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba, la. Acá tenemos de arriba hacia abajo al, y acá tenemos de abajo hacia arriba la, ¿sí? Fíjense, como para no confundirse, después la dirección, el grosor. Fíjense, acá tenemos, este es un ejemplo claro de que este es de arriba hacia abajo y este es de abajo hacia arriba. Este es grueso y este es fino, ¿sí? Entonces, de esta forma escribimos la palabra alquila. En alpaca, en primera posición por la vocal A, arriba del renglón, pa, ca, ¿sí? Rasgos rectos, finos, este es oblicuo y este horizontal. Bien, en ambiguo, fíjense acá, ¿sí? Comienza con la vocal A, va en primera posición la palabra. Acá tenemos la I, que yo les decía hoy que no, puede ser cualquier vocal. Fíjense que acá en ombú tenemos la U, ¿sí? Acá en impone tenemos la O, o sea que la vocal que sigue, ¿sí? A esta sílaba, no importa, puede ser cualquiera, no importa qué vocal sea. Yo tengo que tener en cuenta la primera vocal para la posición. En ambiguo, como la A es con la que comienza la palabra, entonces en primera posición. Y wo, es como que yo escribiera acá go, ¿sí? Ambiguo. Entonces corresponde al rasgo G vocal, en este caso, que se representa grueso, como vemos acá. Bien, en impone, como tenemos la I al inicio, ¿sí? En segunda posición toca el renglón, ahí dice impo, ¿sí? Impo. Le sigue N vocal. Yo puedo leer impone, ¿sí? Fíjese si yo dijera con este ejemplo impune, si yo leyera impune, también lo escribo de la misma forma, ¿sí? Lo único que varía acá es la U, en vez de la O va la U, y se escribe de la misma forma. ¿Qué me va a dar a mí el contexto de la oración en la que me va a dar? Estoy leyendo, estoy traduciendo mi rasgo y en el contexto en que me lo hayan dictado o en lo que yo esté copiando, es lo que me va a indicar a mí qué palabra es la correcta, si es impone o si es impune, que tienen dos significados diferentes. ¿Está? Bien, en chileno, fíjense en chileno, chicos. Chileno, tenemos 3 sílabas bien diferenciadas. La I es en este caso la que me marca la posición en segunda, toca el renglón. De aquí, de donde termina el rasgo chi, arranca el rasgo L vocal, le, de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y seguidamente no. Entonces yo puedo leer chileno o puedo leer chilena también, es lo mismo. ¿Sí? Bien. En hongo, fíjense, en hongo tenemos 2 sílabas. Y no tengo en cuenta la H, solamente la sílaba inversa on, que corresponde a la tercera posición, debajo del renglón. Y lo trazo con un rasgo grueso, ¿sí? Como vemos acá, on-go. Uno es curvo y el que sigue es horizontal recto, ¿sí? Hongo leo acá. En hormiga, lo mismo que el ejemplo anterior,
tengo sílaba inversa, vocal, consonante, or. Corta el renglón, en tercera posición, le sigue la segunda sílaba, mi, ¿sí? La M con la vocal I, y la siguiente sílaba, ga, que es horizontal grueso. En el siguiente ejemplo tenemos la palabra empacho. En este rasgo yo tengo ya escrito empa, ¿sí? Empa, de izquierda a derecha, empa, tocando el renglón por la vocal E, donde termina el rasgo empa, escribo cho, de arriba hacia abajo, empacho, puedo leer ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, empa es un solo rasgo, tocando el renglón, y seguidamente corresponde la sílaba o el rasgo CH vocal, en este caso cho. Bien, vamos con las oraciones con los rasgos combinados. En este caso tenemos las siguientes oraciones. La polilla arruina el kimono de Luana. Fíjense, están en color justamente las vocales que son las que me indican la posición de la palabra, ¿sí? En este caso, Luana con comillitas. Tenemos la de abajo hacia arriba. Polilla es un rasgo en tercera posición por la vocal O, ¿sí? Li, fíjense que li es de abajo hacia arriba. Acá tenemos la unión. Fíjense cómo voy a unir estos rasgos, ¿sí? Rasgo curvo fino con un rasgo curvo grueso. Entonces puedo leer polilla. En la palabra arruina, fíjense cómo tienen que dibujar vocal doble R, vocal, la inclinación, la leve inclinación, el grosor, ¿sí? Yo no puedo hacer esto fino porque estaría dibujando el rasgo ar. Tengo que hacerlo grueso para poder leerlo, para poder interpretar después cuando tenga que escribir la traducción. Arruina, acá tengo dos vocales en el medio de esta palabra. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que cuando tenemos dos vocales en medio de una palabra, solamente íbamos a tener en cuenta la primera vocal. En este caso sería la U. Entonces, arruina es como que yo voy a escribir arruna y voy a omitir la I, ¿sí? Entonces, arruina en primera posición por la A y seguidamente la N vocal. El, abreviatura en primera posición, como un pequeño escape, habíamos dicho. Kimono, fíjense que kimono está escrito con K. Y que yo voy a utilizar el rasgo ki, que es este fino, horizontal, tocando el renglón por la vocal I, ¿sí? Que yo este rasgo lo utilizo para las sílabas K, cuando va en primera posición, que no toca el renglón, keki, para escribir quiero, queso, cuando escribo con la Q, y también voy a utilizar para la K, como en este caso, de kimono. Con este rasgo fino, horizontal, tocando el renglón. Seguidamente hago la M con la O, mo, y la N con la O, no. ¿Sí? Voy a tratar de que los tres rasgos que dibujo hacer ki más grande o mo mucho más grande o mucho más chico, sino que tengan todo la misma uniformidad. Estamos muy bien. D toca el renglón y Luana corta el renglón.
la palabra. Y voy a tener en cuenta para ello las vocales que acompañan a la primera sílaba. Bien, el cómico corrige esa mímica. Fíjense, él, como habíamos dicho, escape, ¿sí?, en primera posición, cómico en tercera posición, y fíjense que toda la palabra va escrita debajo del renglón. ¿Por qué? Porque yo escribí acá, como lo ven ustedes, y ahí escribo la M con la vocal I y seguidamente la sílaba co. Y me queda escrita toda la palabra debajo del renglón, porque la primera sílaba yo la escribí así, que sería co. Co no puede cortar el renglón como las otras sílabas en tercera posición. Co se escribe debajo del renglón, ¿sí? Como vemos acá en corrige. Fíjense, corrige también en tercera posición y utilizo el rasgo J vocal en este caso. De arriba hacia abajo. Esa habíamos dicho que es la abreviatura. Cuando la A acompaña, corresponde arriba del renglón, y mímica, fíjense, tenemos dos curvos finos, uno seguido del otro. Mímica, ¿sí? Acá tenemos K fino que toca el renglón. No importa que toque el renglón y que le acompañe la vocal A. No importa, porque a mí me importa esta sílaba, la primera. El mi, la primera sílaba. Los demás rasgos yo escribo solo a continuación. Bien, Melina beberá mucho té azucarado. Fíjense, Melina toca el renglón por la vocal E, sigue la L vocal y la N vocal después. Melina leo acá, ¿sí? Nombre corresponde mayúscula, comillas. Beberá son dos rasgos oblicuos, gruesos, ¿sí? Que podemos hacerle acá como una pequeña rayita que me indique que acá termina la primera sílaba B y continúa la segunda sílaba B. Y irá de abajo hacia arriba. Mucho, fíjense, en tercera posición por la vocal U debajo del renglón. T tenemos que toca el renglón y es fino, y azucarado, que ya lo hemos escrito en varias oportunidades, en primera posición, ¿sí? Corresponde al rasgo vocal S vocal. Bien, vamos con nuestras últimas oraciones, los últimos ejemplos. Irma toca la melodía en esa armónica, fíjense. Irma, nombre de persona, nombre propio, con comillitas en segunda posición. Acá en toca me indica que es la O la que me marca posición en tercera posición. Toca. La en primera posición. Melodía en segunda posición por la vocal E. En segunda posición, esa en primera posición, armónica en primera posición. ¿Sí? 4 sílabas tenemos en armónica, fíjense, la unión de los rasgos curvos con el rasgo horizontal fino. Él miraba la luna llena en noche de verano. ¿Sí? El escape miraba en segunda posición, tocando el renglón, la en primera, luna en tercera, llena en segunda posición, en segunda posición, noche en tercera posición, de en segunda y verano en segunda por la vocal E. Fíjense que esta es la forma en que ustedes van a escribir cuando les dicten las oraciones, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre la dirección, el grosor, la uniformidad de los rasgos. Y por último tenemos ese alfarero jujeño modela la tinaja. Fíjense, ese, en este caso es la E, toca el renglón, como es abreviatura. Alfarero, de arriba hacia abajo, sílaba inversa, al, fa, ¿sí?
Fíjense, fa es un rasgo curvo fino, no lo puedo hacer grueso porque si no estaría escribiendo la B con la vocal. La B vocal es grueso, en cambio la F vocal es fino, ¿sí? Pero acá tenemos dos vocales, dos rasgos rectos seguidos, entonces lo hago doble longitud, ¿sí? Y escribo de esta forma. Jujeño también, fíjense que ju corta el renglón y le sigue la sílaba ño, el rasgo ñ con la vocal o. Modela toda la palabra que está escrita debajo del renglón porque mo se escribe en tercera posición por la o, ¿sí? La en primera posición y tinaja en segunda posición por la vocal i, ¿sí? Y bueno, de esta forma entonces hemos visto algunos ejemplos, los últimos ejemplos de nuestro alfabeto, donde ahora ustedes van a poder también armar sus propias palabras, ahora que ya conocemos todos los rasgos del alfabeto, ustedes pueden crear palabras, ¿sí? Y para poder practicar, porque acuérdense de que solamente con la práctica vamos a poder leer y vamos a poder fijar bien todos estos rasgos. ¿Sí? Mañana vamos a hacer una práctica de palabras y vamos a, yo voy a prepararles como para que ustedes tengan en taquigrafía y vamos a ir leyendo, vamos a hacerlo inverso. En vez de tener la escritura común, vamos a tener solamente los rasgos taquigráficos y vamos a mirar y vamos a ir sacando las palabras. Y después, después sí, ya vamos a empezar con el dictado, antes de entrar a las vocales. Así que bueno, solo pedirles que sigan practicando, que sigan mirando, que sigan ejercitándose y que sigan perfeccionando sus dibujos, sus trazos de cada uno de los signos, de los rasgos de nuestro alfabeto. Así que bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Los espero mañana para reforzar, para seguir fijando todo lo que vimos hasta acá. Así que espero que tengan un muy buen día, que estén todos bien, que su familia esté bien, que sus afectos estén todos bien en este momento difícil que estamos viviendo. Bueno, los espero a todos mañana. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos. Muchísimas gracias. Chao. Hasta mañana.